Bienvenidos a tusproblemasdeciencias.es. Continuando con la serie de vídeos sobre leyes ponderales, voy a explicar en esta ocasión la ley de las proporciones definidas o de Proust. El francés Joseph-Louis Proust, que vivió entre los años 1754 y 1826, demostró en 1799 que cualquiera que fuera la manera en que se obtuviera un compuesto, la proporción en la que se encontraban los pesos de los diferentes elementos que contenía eran siempre la misma. Esto puede resumirse en la siguiente ley. Proust trabajó con diferentes sustancias. Una de ellas era el carbonato de cobre y comprobó que contenía siempre 5,3 partes de cobre, 1 parte de carbono y 4 partes de oxígeno. Se debe aclarar que Proust no conocía la fórmula química del carbonato de cobre, porque la formulación es posterior a los descubrimientos de Proust, cuando ya estaba bastante desarrollada la teoría atómica. ¿Qué significa esto de las partes? Bueno, pues esto de las partes significa que si tuviéramos 5,3 gramos de cobre y 1 gramo de carbono, y 4 gramos de oxígeno, reaccionarían los tres reactivos, el cobre, el carbonato y el oxígeno, y darían exclusivamente carbonato de cobre. Dado que ya conocemos cuál es la ley de conservación de la masa y sabemos que la masa total de los reactivos ha de ser igual a la masa total de los productos, si reaccionaran estas tres cantidades que acabamos de decir de los reactivos, lo que acabaríamos obteniendo son 10,3 gramos de carbonato de cobre. Lo que descubrió Proust fue precisamente que estas proporciones, 5,3 frente a 1 gramo de carbono, o sea, 5,3 gramos de cobre frente a 1 gramo de carbono, 5,3 gramos de cobre frente a 4 gramos de oxígeno, siempre se mantenían en el carbonato de cobre. Y daba igual cómo se hubiera obtenido el carbonato de cobre y daba igual cómo se hubieran podido obtener el cobre, el carbono o el oxígeno. Siempre, obtuviéramos como obtuviéramos el carbonato de cobre, fuera a través de un laboratorio o a través de un proceso industrial, siempre mantenían estas proporciones de aquí. Así pues, por ejemplo, imaginémonos que tuviéramos 2 kilogramos de carbono y 8 kilogramos de oxígeno. Deduciríamos fácilmente la cantidad de cobre que necesitaríamos para que reaccionaran estos tres elementos y nos dieran carbonato de cobre. Efectivamente, como habréis podido comprobar, estas cantidades que he puesto nuevas están multiplicadas por 2, pues para que se mantuviera la misma relación entre esta cantidad desconocida y estas otras dos cantidades en relación a estas tres de aquí arriba, evidentemente lo que habría que hacer es multiplicar por 2 esta cantidad de cobre, es decir, 10,6, cuidado, kilogramos, porque ahora las unidades que estamos utilizando son kilogramos. ¿Y qué cantidad de carbonato de cobre obtendríamos? Pues evidentemente la suma de estas tres cantidades, que sería en este caso 20,6 kilogramos. De esta manera hemos de tener en cuenta, cuando nos plantean problemas en los que aparece la ley de proporciones definidas o Proust, que estas relaciones que nos están dando entre los diferentes elementos que componen un compuesto se mantienen fijas siempre. La explicación a esto la veremos más adelante cuando conozcamos con más detalle la teoría atómica que se dedujo a partir de todos estos experimentos o todas estas leyes anteriores, como la ley de Proust o la ley de Lavoisier. Como curiosidad os contaré que Proust desarrolló su trabajo en España, a salvo de los avatares de la Revolución Francesa, y en Madrid el rey Carlos IV le hizo construir un laboratorio dotado con los mejores medios de la época, que estuvo funcionando desde 1791 hasta 1808. Bien, nos vemos en un próximo vídeo en el cual desarrollaré una serie de problemas de aplicación de esta ley. Hasta muy pronto.